Dios les bendiga, amados hermanos. Esperamos unos segundos a que se conecten y alguien pueda compartir el link, por favor. ¿Listo? Ok. Bueno, me presento otra vez. Mi nombre es Paola. No sé si me conozcan. Algunos sí, u otros no. Y bueno, vamos a hacer una pequeña oración para que el Señor nos hable. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias, Señor, por este privilegio, Señor, que me das, Señor, para compartir tu palabra, Señor, porque bendito Rey, tú eres el único, Padre, que merece la gloria, Señor, y la honra, Señor. Permite, Padre, que esta palabra, Señor, sea para edificación de tu iglesia, Señor, que en esta hora, Señor, podamos ser ministrados, Señor. Yo reprendo, Padre Santo, toda palabra de hombres, Señor, y que sea tu Espíritu Santo hablando, Señor, por medio de este vaso, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén, amén y amén. Bueno, amados hermanos, el tema es la revelación del perdón. ¿Ustedes por qué creen que es una revelación el perdón? Bueno, si ahí lo pueden comentar, aquí está mi asistente personal que me va a leer los comentarios. Y bueno, mientras les voy a leer Hechos 26:18 y dice: para que abras sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por mí la fe en mí, el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Entonces, mire, yo a este tema le puse la revelación del perdón. ¿Por qué? Porque aquí nos está indicando la palabra, ¿verdad? Dice, para que abras sus ojos. Entonces, esa palabra abras, pues ahí nos quiere decir algo, ¿verdad? Entonces, pues aquí el Señor me hablaba, ¿verdad? Y me decía, pues realmente yo tengo que ser revelado a ti, y de una manera que pues a mí me habló, ¿verdad? Entonces aquí dice el perdón, y ahí le subrayé una palabra, no sé si se alcanza a ver en la transmisión, pero ahí le subrayé el perdón de pecados, ¿verdad? El Señor ya nos perdonó nuestros pecados cuando nosotros nos arrepentimos y después nos bautizamos. El Señor nos dio pues esa nueva conciencia, ¿verdad? Esa nueva, pues ahora sí que nos quitó todos los pecados que ya traíamos y nos abre un nuevo expediente, ¿verdad? Entonces, en ese nuevo expediente, pues tenemos que ir restaurando nuestra alma. El Señor ya hizo un trato con nuestro espíritu, ahora es con nuestra alma, ¿verdad? Entonces, aquí esta palabra abras. Bueno, primero, antes de pasar al significado, aquí nos dice, vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios. Y yo aquí le coloqué dos imágenes. En una le coloqué el día y la otra la noche, ¿verdad? Entonces, aquí donde tenemos más luchas espirituales realmente es en la noche. Realmente la noche pues es donde pues ahí peleamos nuestras batallas muchas veces. Y es como realmente ese perdón de pecados. Recordemos que el perdón de pecados tiene que ver con esa cárcel que nosotros pues muchas veces metemos a nuestros propios hermanos, ¿verdad? O al contrario, nos meten a nosotros en cárceles. Entonces,
aquí nos indicaba la oscuridad y la noche. Y paso al significado, y dice que la palabra abrir viene del griego 45:5 y dice anoigo. Y aquí me llamaba la atención la palabra destapar, y ustedes ven en el anuncio que se les mandó, pues está una persona con los ojos vendados. Entonces, cuando nosotros no perdonamos o cuando nosotros no pedimos ese perdón, no extendemos ese perdón, pues a nosotros tenemos esa venda en los ojos. Nosotros estamos pues no teniendo esa revelación, y por eso muchas veces pues hasta nos preguntamos, Señor, ¿por qué no soy tal vez bendecido, ¿no?, o prosperado, o por qué tengo una enfermedad? Muchas veces es por falta de perdón. Y el Señor aquí me hablaba, ¿verdad?, personalmente. Entonces aquí, pues preguntémonos a quién pues tal vez quién nos ha hecho mal, y hay que perdonar, hay que extender ese perdón, ¿verdad? Entonces aquí dice destapar. Entonces tenemos que destaparnos, tenemos que quitarnos esa venda de los ojos, ¿verdad?, para poder continuar. Y dice, perdón, les había subrayado perdón en el versículo anterior, y dice que viene del griego 85:9 y dice aphesis, y significa libertad. Entonces, cuando nosotros pues estamos así en esa situación, nosotros estamos pues oprimiendo a alguien, oprimiendo realmente de su libertad a alguien. Entonces, sí es necesario que nosotros aprendamos a perdonar, a pedir perdón, ¿verdad?, para que todos estemos en esa libertad. Porque usted no me va a dejar mentir, porque muchas veces cuando estamos tal vez en contienda con alguien, o estamos enojados con alguien, o pues tenemos algún resentimiento, ¿verdad?, no estamos bien, al contrario, hasta se nos ve nuestra cara ahí de amargura, de tristeza tal vez, y pues no podemos pues sentirnos libres. O muchas veces nos tomamos el papel del acusador y decimos, no, mira ese hermano hablando mal de mí, y ya cómo está ahí danzando, o cómo está ahí cantando, cómo está ahí, ¿verdad? Entonces, pues no nos tomemos ese papel, ¿no?, sino todo lo contrario, extendamos ese perdón al hermano para que él sea libre y yo sea libre. O al contrario, si yo le hice mal a alguien, pues no es lo mismo, ¿no?, llegar y saludarlo. Entonces, primero que nada, pues pedirle perdón y restaurar, ¿verdad?, como en ese año que el Señor nos proclamaba, un año de la reconciliación. Y esa reconciliación, pues era devolver el corazón de los padres hacia los hijos y viceversa, ¿verdad? Y abajo dice, les coloqué una definición del diccionario secular, y dice, el perdón no siempre implica que el ofensor no tenga que compensar de algún otro modo su error. Entonces, aquí no implica, ¿verdad? Y dice, se suele valorar el hecho de saber perdonar, aunque también el saber pedir perdón, porque implica de algún modo reconocer la culpa y el daño cometido a la otra persona. Entonces aquí es necesario que pues también sea mutuo, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros no podemos pedir perdón. ¿Por qué? Por nuestro orgullo. Porque es más el orgullo y estar en contienda y dejar que el enemigo pues esté manipulando nuestra alma prácticamente. Entonces, pues esto es así, ¿verdad? Hay que despojarnos de todo orgullo, de toda, pues no sé, altivez que haya en nuestra alma, para nosotros saber pedir perdón y también saber perdonar, porque muchas veces dicen, ay, sí te perdono, pero ya al otro día
pues ya estamos de que, o ese hermano me lo dijo por hipocresía, ¿no? U otras cosas que nosotros ya, pues realmente pues hemos vivido, ¿verdad? Entonces, pues realmente pedir perdón, porque muchas veces, pues hasta nosotras como mujeres, ¿verdad? Que, o no sé, con sus espositos o nosotros los jóvenes, con un amigo, o así, ¿verdad? Que ya, nos pidieron perdón y nosotros, pues sí, pero ya no va a ser lo mismo. O sí te perdono, pero ya al otro día ya estoy igual. Entonces, o pasan los días y te vuelvo a recordar lo que me hiciste. Entonces, pues Dios no es así, ¿verdad? Porque Dios, cuando nos perdonó, el Señor, pues borró todo nuestros pecados y a nosotros, pues nos dio una nueva vida. Y al contrario, hasta nos dio regalos, nos dio una vida eterna, pues todos los beneficios que hemos visto de la salvación, ¿verdad? Nos regaló esa salvación. Entonces, el Señor no es así, el Señor es tan perfecto y tan precioso que el Señor no es así, que nos recuerda a cada rato lo que hicimos o no, por eso pues ya no tienes parte conmigo, ¿no? No es así, sino que pues debemos de aprender realmente más a ser como el Señor, porque pues últimamente pues el Señor así me hablaba, ¿verdad? A mí que pues perdonar a todos, pues y también saber pedir perdón, ¿verdad? O sea, si yo tengo algo contra ti, pues perdóname. También hay que saber hacerlo y realmente pues hacerlo de corazón, porque muchas veces solamente son de labios, pero pues no es así, ¿verdad? Hay que aprender más de Dios siempre hay que aprender más de Dios. Y aquí les coloqué Nehemías 9:17, dice: rehusaron escuchar y no se acordaron de las maravillas que hiciste entre ellos, endurecieron su cerviz y eligieron un jefe para volver a su esclavitud en Egipto. Pero tú eres un Dios de perdón, clemente y compasivo, lento para la ira y abundante en misericordia, y no los abandonaste. Entonces aquí es más o menos como lo que les he estado expresando, ¿verdad? De que el Señor no es como nosotros, el Señor realmente nos perdonó. Y aquí todo este contexto pues nos habla de Israel, de que ellos, a pesar de todo lo que hicieron un becerro de oro que lo sacó de Egipto, y aún así extrañaban la comida de Egipto, aún así querían practicar de nuevo las cosas de Egipto, y pues el Señor realmente no les, pues no les hizo nada, ¿no? Sino que fue misericordioso y hasta les dio Canaán después, pues todo lo que hizo por Israel, ¿verdad? Entonces, aquí nos está diciendo algo, ¿verdad? El Señor dice, endurecieron su cerviz, dice aquí. Entonces, muchas veces nosotros endurecemos nuestra cerviz en este aspecto que les decía, que nuestro orgullo muchas veces puede más, de que nuestro enojo muchas veces es más que la misericordia que ha tenido Dios con nosotros, porque muchas veces nos enojamos y ya no le hablamos a nuestro hermano, ya o incluso en nuestra casa, ¿verdad? No le hablo a mi hermana, no le hablo a mi papá, no le hablo a mi hijo. ¿Por qué? Porque pues me hicieron enojar y ya, ¿no? Y nuestro orgullo, y así nos dormimos y así estamos siempre y ya. Entonces, no es así, sino de que pues debemos demostrar la misericordia que ha tenido Dios con nosotros. O díganme a quién no Dios le ha perdonado algo. Entonces, aquí es parte de esto, ¿verdad? De que pues mostremos realmente quién vive en nosotros. Les voy a leer Hechos 9:17 al 18 y dice: Ananías fue y entró en la casa.
Y después de poner las manos sobre él, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Entonces aquí tenemos una figura del apóstol Pablo, que usted conoce su historia, ¿verdad? El que hacía, él pues perseguía a los cristianos, pues prácticamente era un ateo, y aún así el Señor tuvo misericordia de él. Y cuando Saulo realmente se dio cuenta que él estaba haciendo mal, él le pidió perdón a Dios, y el Señor no fue para decirle: ay, no, tú mataste a mis hijos, o tú, no, tú no tienes parte conmigo porque tú, tú no me reconoces, ¿no? O tú crees en otras cosas, tú creíste en otras cosas y no, conmigo no. Entonces el Señor aquí hasta lo llenó del Espíritu Santo, le devolvió su vista. Entonces aquí, como en el título que yo les ponía, ¿verdad? La revelación. Entonces también su significado era destapar. Y aquí el Señor, pues usted sabe que el Señor había perdido la vista a Saulo, literal. Entonces aquí el Señor le devolvió su vista, pero pues era una vista espiritual o una vista carnal, ¿verdad? Yo me imagino que era una vista espiritual o las dos, ¿no? Diría mi hermana. Entonces en el 18 dice: al instante cayeron de sus ojos como unas escamas y recobró la vista y se levantó y fue bautizado. Entonces aquí nos está mostrando otra figura, ¿verdad? Muchas veces pues tal vez nos haga falta ese perdón, ¿verdad? Esa extensión del perdón a nuestra vida para que nosotros nos revelen nuevas cosas espiritualmente. Y aquí nos está diciendo: se levantó, y esa palabra levantar usted sabe que es de resurrección, y bautizado. Entonces pues tal vez nos haga falta ese aspecto, ¿verdad? Del perdonar, para que nosotros seamos bautizados con el Espíritu Santo, dice aquí. Y en el 17 dice: y seas lleno del Espíritu Santo. Entonces el Señor lo llenó del Espíritu Santo. Entonces a nosotros pues tal vez nos haga falta eso, ¿verdad? O va a haber quien diga: no, yo me llevo bien con todos, yo los amo a todos por igual, no sé, ¿no? Yo no tengo problemas con nadie. Pues tal vez sí puede ser, o tal vez no, pero pues algo ha de haber, ¿verdad? O tal vez no en la congregación, sino afuera, ¿verdad? Con nuestros padres, con nuestros primos, con nuestros tíos, con nuestros familiares, o con el vecino también, ¿verdad? De que ya salimos y que ya me poncharon la llanta de mi carro. Ah, no es cierto, ¿eh? No es ministración. Sí. Entonces hay que saber perdonar realmente, ¿verdad? Para ser bendecidos de esta manera, espiritualmente hablando, que es lo que nos debería importar siempre. Siempre, antes de buscar las cosas materiales, porque no tiene nada de malo, ¿verdad? Porque tenemos un Dios de riquezas, pero siempre buscar las cosas espirituales, como dice la palabra de Dios: buscad primero el reino de los cielos y lo demás será añadido. Entonces, extendamos ese perdón, ¿verdad, amados hermanos? Sé que tal vez pues puede ser fácil hablarlo y realmente sentirlo es una cosa completamente distinta, pero el Señor realmente que ha tenido bastante misericordia con cada uno de nosotros, ¿verdad? Y yo creo que ha sido más que bueno el Señor, porque a pesar de que, como decía el Salmo, ¿no? A pesar de que mis enemigos estén afuera, ya a punto de apedrearme, pues el Señor ha estado, ¿verdad? Como decía David,
Entonces, sigamos. Dice Mateo 18, 21 al 22, dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le dijo: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Entonces, Pedro, ¿verdad?, que ya no lo quería perdonar. Y muchas veces somos así, ¿verdad?, de que pues decimos: no, ya es la última vez que te la paso, ya mira, con esta ya van 2, ya van 3, hasta nos cuentan, ¿verdad?, las veces. Y miren, Señor, aquí dice hasta 70 veces 7. Entonces es tan precioso el Señor, ¿verdad?, que todavía tiene misericordia a pesar de las veces que nosotros estemos haciendo lo malo o que estemos así, ¿verdad? Porque muchas veces hasta podemos decir: no, ya es la última vez que vengo a la iglesia porque ahí me tratan mal y ya no voy a ir a la iglesia, ¿no? No, sino que al contrario, estemos buscando de Dios, porque ahí el Señor nos va a traer una restauración a nuestra alma. Y entonces, pues, aprendamos más de Dios, ¿verdad, amados hermanos? Porque, pues, aquí dice 70 veces 7, y nosotros ya con una ya no podemos, ya queremos abandonar todo, queremos aventar todo con un problema que se nos presente. Entonces, aprendamos más de Dios. Dice Mateo 18, 29 al 30. Es la continuación. Y dice: entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó a la cárcel hasta que pagara lo que debía. Entonces, aquí está hablando del que debía los denarios, todo ese contexto, ¿verdad? Y entonces aquí el siervo se cayó a sus pies y le suplicaba, ¿verdad? Y yo me imagino esa escena que pues estaba la persona pues en los pies, tal vez ahí suplicándole, como cuando alguien se quiere ir, como los niños chiquitos cuando se va su mamá, que ahí están abrazando el pie de su mamá o de su papá, que no se quieren meter al kinder, o que ya se van y ya los quieren ahí, no los dejan ir y se ponen a llorar, a llorar. Entonces dice: ten paciencia conmigo y te pagaré. Muchas veces no somos pacientes, ¿verdad? Muchas veces pues no somos tolerantes, porque pensamos que nosotros tenemos la razón y solamente yo y yo con mi propio razonamiento, ¿verdad? Entonces dice: ten paciencia. Y eso es lo que muchas veces nos hace falta, esa paciencia, porque pues ya nos hacen algo y no, yo ya no, es la última vez que te lo paso, ¿verdad? Entonces aquí tengamos paciencia. Dice: sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó a la cárcel. Ustedes saben que el no perdonar, pues estamos enviando a la cárcel. Estamos enviando a la cárcel pues a esas personas, ¿verdad?, a la que nos hace falta pues extenderle ese perdón. Entonces tengamos ese jubileo en nosotros. Y dice: hasta que pagara lo que debía. Entonces aquí ya no hay que pedir prestado, hermanos, de verdad que no. Y el significado de cárcel significa
El acto, la persona, dice, el tiempo, aquí le subrayé en color azul, no sé si se aprecie, pero dice, como una división de día o la noche. Entonces, aquí en esa cárcel, pues estamos pues ¿cómo es una cárcel? Pues está obscura, no podemos salir no podemos salir a la luz del sol, huele mal, pues ahí están todos los presos, corremos peligro de ser golpeados por alguien, de ser extorsionados, etcétera. Y dice, literalmente o figuramente, albergue, calabozo, cárcel, encarcelar, guardia, guarida, hora, prisión, velar y vigilia. Entonces, ahí tengamos cuidado, ¿verdad? A dónde estamos enviando a los hermanos o a una persona por no extenderle ese perdón. Dice Mateo 18, 33, 35, dice, ¿no deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Ahí ya le dijo el Señor, dice, y enfurecido su Señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Entonces vea lo que hizo esta persona. No, a él no le importó que le debía, pues le fuera a pedir pues una prórroga, ¿verdad? Para que él le pudiera pagar, e incluso hasta se humilló. Y aún así pues él no quiso, y dice, y enfurecido su Señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Entonces vea qué tan importante es extender ese perdón, porque esta persona no quiso perdonar, aún así, a pesar de que se haya humillado, aunque se le haya ahí dicho que no, que él lo iba a pagar, de todas maneras pues lo iba a pagar, ¿verdad? Y él no quiso y aún así lo entregó allá. Entonces, muchas veces no podemos perdonar a las personas, ¿verdad? A pesar de que ya nos hayan dicho perdóname, no sabemos perdonar tampoco, ni pedir perdón ni perdonar. Entonces, ¿qué tan importante es esto, verdad? ¿Qué tan peligroso puede llegar a ser esto? De que, como les mencionaba ahí, es una división entre la luz y la oscuridad. Entonces aquí nos estamos dividiendo, entonces aquí ya está entrando otra situación espiritual de no poderle abrir la cárcel a un hermano. Tantas veces que cantamos jubileo, ¿verdad? Y no le hacemos rema en nuestra vida. Dice Marcos 11, 15 al 26, dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra de alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras transgresiones. Pero si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras transgresiones. Y vea, este es un rema para la oración, aquí ya le di una clave. De nada, hermanos. Ay. Y dice, y cuando estéis orando, entonces, pues antes de orar, ¿verdad? Muchas veces, o en la oración, perdónenme hermanos, o viceversa, ¿verdad? O yo les extiendo el perdón, o no sé. Dice, perdonad si tenéis algo en contra de alguien. Y aquí el beneficio que tenemos va a ser de que el Señor pues también nos perdone a nosotros. Entonces, como ya les decía, ¿por qué no perdonar nosotros a alguien si el Señor ya nos perdonó a nosotros? Y ahorita es uno de los aspectos y características que les coloqué más adelante en cuanto a los beneficios del perdón, la importancia de ¿verdad? Entonces,
Dice, cuando estéis orando, perdonad. Entonces aquí tenemos que estar constantemente, ¿verdad? E incluso cuando nosotros no tenemos como que la conciencia, ¿verdad? Porque yo me recuerdo que una vez escuchaba y decía un maestro de la palabra, que pues él decía, no, pues yo no tengo nada en contra de nadie, ¿no? Pero pues aún así dice que él pidió perdón, porque pues muchas veces uno no sabe las cosas que ha hecho. Por ejemplo, pues muchas veces con lo que decimos no sabemos si ya lastimamos a alguien, o no sé, con una acción, ¿verdad? Que también nosotros lo hagamos inconscientemente, pues lo estemos haciendo mal, o con una palabra que ya hayamos hecho, ¿verdad? Entonces, pues tener cuidado en esa situación, tener esa prudencia también, como también les mencionaba, esa paciencia, porque hay muchos hermanos que, ya me sentí porque el hermano no me saludó, o ya me sentí porque me vio mal, ¿no? Y tal vez nosotros, tuvimos tal vez un mal día, ¿no? Y pues lo que queremos es ya descansar, ¿no? O otra cosa, entonces muchas veces pues no es así, sino que tal vez hasta le damos una mala interpretación, o así, ¿verdad? Entonces, tener cuidado en esa parte y extender ese perdón. O sea, si tal vez yo no tengo la conciencia, pero el hermano sí está con eso, y por eso ya no es libre, por eso está oprimido el hermano. Entonces, perdónenme, hermanos, si yo les he hecho algo. Ábranme esa cárcel, yo quiero estar libre. Dice Hechos 8, 21 al 22, dice, no tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad, y ruego al Señor que si es posible se te perdone el intento de tu corazón. Entonces, este versículo, ¿por qué? Porque muchas veces pues ya hacemos las cosas o ya decimos cosas, pero ya sin tener ese temor o como que ya no nos importa, ¿verdad? Lo que decimos o a quién le puede afectar. Entonces aquí dice, arrepiéntete de esta tu maldad y ruego al Señor que si es posible se te perdone el intento de tu corazón, porque muchas veces tal vez ni lo decimos, pero ya estamos aquí pensando de que, ay, ese hermano, o no sé, ¿no? Hoy no, de que hoy no le voy a hablar, ¿no? Entonces, pues el Señor sabe lo que hay en nuestro corazón, porque el corazón es engañoso y perverso. Entonces, no nos dejemos guiar por eso, ¿verdad? Sino siempre por el Espíritu Santo que sea quien nos guíe. Y aquí ya les puse los beneficios de perdonar. ¿Ustedes saben cuáles son los beneficios de poder extender el perdón? Pues ahí pónganlo en los comentarios. Libertad, paz, gozo. Hay libertad, bendición, sanidad. Entonces es lo que les mencionaba hace un rato, ¿verdad? De que pues muchas veces, ¿por qué nos tenemos enfermedades? Por la falta de perdón. Porque muchas veces está comprobado científicamente que todas las enfermedades que tenemos es por estrés, por falta de perdonar, también algunas otras. Entonces, ¿qué nos aflige? ¿Qué situación? Pues es esa, ¿verdad? De que no sabemos perdonar y no sabemos pedir perdón. Por eso estamos así. Entonces, pues no es
del el libro pues cristiano, ¿verdad? Pero es secular lo que yo leí, pero pues ahí decía, ¿verdad? Pero está comprobado psicológicamente que pues es así, que por la falta de perdón, pues por eso traemos muchas enfermedades. Entonces, aquí tengamos en cuenta esto, ¿verdad? Perdonemos y pidamos perdón si realmente pues hemos encontrado en una situación que tengamos un problema con alguien, ¿verdad? Y miren, aquí les coloqué una imagen de unos niños. ¿Y qué hacen los niños cuando se enojan? Los niños ya a los 10 minutos que se enojan ya están abrazados de nuevo, ya están jugando otra vez. Y muchas veces nosotros no somos así. Entonces, también aprendamos a tener ese carácter, ¿verdad? De que ya tal vez te perdoné, pero ya se me olvidó. Y continuemos y caminemos, ¿verdad? Entonces aquí le coloqué un beneficio que para mí pues fueron importantes. Y dice, las buenas relaciones. En Efesios 4:32 dice, sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Entonces, aquí tengamos buenas relaciones con todos, ¿verdad? De que pues no hacer nuestros grupitos de que hay aquí estos, acá los otros, porque es el grupo de los serios, acá el grupo de escandaloso, como no estoy ministrando a los niveles de doctrina, Entonces, así, ¿verdad? De que nos estemos dividiendo, sino al contrario. Aquí dice, sed bien amables unos con otros. Entonces no solamente dice con unos nada más sed amables, sino con todos, ¿verdad? Aquí está hablando en plural. Y dice misericordiosos. Y muchas veces no somos misericordiosos con los hermanos. Muchas veces pues nos encargamos ahí de estar señalando al hermano de que mira, no danzó, de que mira, no se paró en la ofrenda, no está orando, o nada más está atrás. Como los payasitos, ¿verdad? Que decían, los de atrás se duermen. Entonces, seamos misericordiosos, perdonemos unos a otros, así como también Dios nos perdonó. La siguiente dice, fomenta la paz, que es un aspecto que aquí me decían. Dice, Colosenses 3:13-15, dice, soportándoos unos a otros y perdonados unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces, aquí que nos dice, soportándonos. Entonces, pues yo te tengo que soportar y tú a mí, ¿verdad? Entonces, porque cada uno tiene su carácter. Recordemos que pues todavía tenemos carne hasta que el Señor venga, ¿verdad? Y ya seamos transformados, aunque tenemos que reflejar esa transformación día con día, ¿verdad? En nuestra vida. Que el Señor cambie nuestro carácter, que el Señor cambie pues tal vez las malas palabras y que nosotros estemos dando ese fruto constantemente. Entonces dice, soportándonos. Entonces nos tenemos que soportar. Como les decía al inicio, tener paciencia, que es lo que a nosotros nos hace falta, ¿verdad? Porque no somos pacientes tampoco. Al contrario, somos impacientes porque queremos que todo se solucione, ¿verdad? Entonces, aquí en el 14 dice, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo de la unidad. Entonces, ¿qué tenemos que mostrar? Ese amor. ¿Por qué? Porque eso va a traer unidad. Entonces, como les decía, si nosotros estamos pues
extendiendo ese perdón, ¿verdad? Nosotros vamos a tener esa unidad dentro de la iglesia, porque muchas veces hay división, pero por esa falta de perdón. Entonces dice, y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Entonces, el Señor dice que la paz de Cristo reine. Entonces realmente pues tenemos que morir, amados hermanos. Como nos han venido hablando, ¿verdad? Que tenemos que morir y reflejar esa unidad, como las predicaciones que últimamente el apóstol ha dado, pues hacen referencia a la unidad y a la victoria, que son las últimas que se han predicado. Entonces dice esto, ¿verdad? Y para traer esa unidad, ¿qué necesitamos? Pues perdonar. Perdonar y pedir perdón. No nada de que ya te perdoné, pero ya al mes ya te volví a recordar lo que me hiciste, ¿verdad? Entonces, perdonar de verdad. Y que sea el Señor restaurando, porque Él solamente puede hacer esas cosas. Porque muchas veces, pues en lo secular, ¿verdad? De que ya alguien me hizo algo y yo ya no le hablé, ya nunca le volví a hablar y ya pues hasta ahorita ya no nos hablamos. Pero el Señor solamente puede traer esa restauración a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque somos una familia y porque somos de Cristo. Imagínense la esposa de Cristo que aborrezca su pie o que aborrezca su mano, que aborrezca, no sé, otras partes de su cuerpo, ¿no? Entonces, no es así, sino de que pues estemos en esa unidad, porque el Señor va a venir por esa esposa que esté en unidad. Aquí le coloqué, todos necesitamos perdón. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Entonces aquí no, pues nadie va a decir, no, pues yo no tengo pecado, yo no tengo por qué pedirle perdón a nadie, yo estoy bien con todos, y no es así, ¿verdad? Sino de que todos necesitamos perdón, todos. Aquí no dice que pues no nada más él, no nada más esta, no, sino aquí dice todos, ¿verdad? Entonces todos necesitamos ese perdón en nuestra vida. Amén. Entonces, bueno, para que no se nos haga fácil juzgar, ¿verdad? Sino de que, pues al contrario, traer esa restauración, que si el hermano necesita, pues ser dirigidos por el Espíritu Santo y pues tal vez, no sé, una reconciliación, un abrazo, ¿verdad? Porque muchas veces pues hace falta eso. No solamente piensen que son los únicos que están mal, sino todos estamos mal, por eso estamos ahí, por eso estamos congregándonos, por eso estamos buscando de Dios, porque necesitamos de Él y reconocemos que sin Él no somos nada. Entonces por eso extendamos ese perdón como el Señor ya nos perdona a nosotros. Y no como diría mi hermano Barajas, no estemos pidiendo por el mismo pecado todas las santas cenas, sino que ya otros, como dice mi anciano B, y ya el último beneficio que les coloqué aquí dice perdón de Dios. Entonces, como beneficio que tenemos es el perdón. Dice, pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdona vuestras transgresiones. Entonces aquí tenemos que perdonar a los hombres, ¿verdad? Tenemos que hacerlo, y dice, y vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Entonces así como nosotros estemos perdonando,
el Señor nos va a perdonar a nosotros. Aunque el Señor pues no es como un hombre, el Señor no es como yo, el Señor es el Señor prácticamente. Entonces, de verdad, pues aquí pues algo que se me quedó, ¿verdad? De que el anciano mencionaba, ¿verdad? De que él decía que pues él estaba ayunando en no juzgar a los hermanos, en no señalar a los hermanos, ¿verdad? Entonces yo pues me ponía a reflexionar y realmente pues yo decía, pues ese ayuno pues todos de la iglesia tendremos que hacerlo, porque pues muchas veces se nos es fácil señalar a las personas o meternos en el papel del acusador, ¿verdad? Entonces, pues perdonar y pedir perdón. Y como último pasaje, dice, Primera de Juan 5:4, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces algo que nos caracteriza como hermanos es la fe que tenemos en Cristo, esa unidad que va a ser nuestro vínculo, ¿verdad? Entonces dice, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Entonces nosotros no tenemos que ser como el mundo, ¿verdad? De que ya me tocó el claxon y ya me voy a bajar y lo voy a golpear y todo, ¿verdad? O ya me hizo algo y ya lo quiero golpear. No, sino de que se nos sale ahí el tepito que llevamos dentro, ¿verdad? Entonces, pues tengamos ese dominio propio, ese dominio, ese vínculo del amor que trae unidad, como les había mencionado, y el Señor nos va a dar esa victoria, ¿verdad? Esa victoria ¿y cuál va a ser nuestra mayor recompensa? Pues ser arrebatados, ser esa esposa de Cristo. Entonces, pues los dejo con este mensaje, ¿verdad? Espero que no haya ofendido a alguien o que ya se hayan sentido porque dije algo mal. Entonces, thank you, dice aquí. Y bueno, oremos. Y si alguien tiene algo en contra de alguien, vaya a ponerse a cuentas con el Señor primero, ¿verdad? Y después, pues físicamente. Y si yo le he hecho algo malo a usted perdóneme. Y si me han hecho algo mal a mí, yo los perdono. Vamos a orar. Padre, en nombre de Jesús, Señor, te doy gracias, Señor, por tu palabra, Señor, por hablarme, Padre Santo, a mi vida, Señor, y poder yo, Padre, extender ese perdón, Señor, a cada uno, Señor, y para que yo pueda pedir ese perdón, Señor. Yo perdono a mis hermanos, Señor, y yo les pido perdón, Señor, en tu nombre, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Yo te pido, Señor, que derrame, Señor, ese vínculo de amor, Señor, en cada uno de nosotros, Señor, para que podamos estar en unidad, Señor, porque queremos estar preparados, Señor, para ese encuentro contigo, Señor. Yo te lo pido, Padre bendito, que cada uno, Señor, tome su porción, Señor, en esta palabra, Señor, y que se pueda hacer un rema, Señor, en nuestra vida, Señor, que caminemos juntamente, Señor, que estemos, Padre Santo, en un constante, Señor, en una constante restauración de nuestra alma, bendito Rey, para que tú nos encuentres, Señor, limpios, Señor, que podamos, Señor, restaurar día con día, Señor, nuestras vestiduras, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.